El Correo de Andalucía. Uno de los conjuntos escultóricos representativos de misterio pasional mejor acabado, de más mérito artístico y mayor impacto ascético, es sin duda el del Sagrado Descendimiento de nuestro Señor Jesucristo y Quinta Angustia de María Santísima, que sobre monumental paso sale de la iglesia de la Magdalena y hace estación tras la cofradía de Montesinos. También es la 20ª centuria el indiscutible siglo de oro de esta pontificia y real archicofradía de Nazarenos, modélica y ejemplar, entre las muchas modélicas y ejemplares hermandades de penitencia que integran el asombroso fenómeno de nuestra Semana Santa. Procesiona desde hace más de un siglo con un solo paso, el del misterio del descendimiento, aunque en siglos pasados lo hiciera con otros pasos, ya que al ser esta corporación fruto de la fusión de dos cofradías, la del dulce nombre de Jesús y la de la Quinta Angustia de María, ambas tenían sus propios pasos. En 1857 y 58 se estrenan sendos pasos para el descendimiento y el dulce nombre de Jesús, de los cuales tenemos ya grabados que mostramos a la curiosidad del espectador. En estos dos grabados comprobamos los detalles citados por los historiadores y podemos admirar la calidad de los canastos tallados y dorados, provistos de candelabros de guardabrisa. Y en el presente grabado romántico vemos a los dos pasos de esta cofradía transcurrir por la plaza de San Francisco en medio de un entorno paisajístico y humano sumamente interesante. Este paso, como vemos en el grabado salir hacia la calle Génova, procesionaba en primer lugar siguiéndole el del soberbio misterio del descendimiento, con canasto de estilo barroco tallado por Juan Rossi, sobre diseño de Antonio Canto. De 1904 data el estreno del paso actual que podemos contemplar a lo largo de los años por esos metros de antiguas películas y que Carrero describe con estas palabras. Es de línea recta y con un perfil de mayor a menor, de estilo renacentista y ejecutado en ricas maderas nobles de caoba teñida. Va adornado con esculturas y adornos fundidos en bronce en los talleres de Marriera, de Barcelona, según modelos de Ricardo Belver, Emilio Bartolomé y José García. En los centros, cartelas con los escudos de la Hermandad, Sevilla, León XIII y España, y en las esquinas, las imágenes sedentes de los evangelistas. Los respiraderos, con iguales adornos, y la iluminación es de faroles en el mismo metal. El llamador fue trazado por el pintor Gonzalo Bilbao, figurando un dragón en bronce. Otros detalles curiosos de la soberbia obra de arte que constituye este paso de misterio, de los más impresionantes, si no el que más, de la Semana Santa de Sevilla, es que los faroles bajos y singulares que alumbran el paso están tomados del que llevaba en la popa de su famosa nave el duque de Austria cuando venció a los turcos en Lepanto. En el canasto aparecen fondo con los bustos de San Pedro y San Pablo y los de los doctores de la iglesia San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio, San Jerónimo, San Buenaventura y Santo Tomás. Cimera cofradía, digna de admiración por su fervor, por lo ejemplar de su devoción y en el aspecto formal, por su buen gusto artístico. Virtudes todas que le han conferido singular personalidad es la de la coronación de espina, que hace estación a la catedral el Jueves Santo, detrás de la Quinta Angustia. Sus tres pasos constituyen otras tantas muestras de la excelsitud alcanzada por el arte barroco sevillano y por su antigüedad ocupa lugar preferente entre las más distinguidas. Era hermandad gremial de los cereros y a finales del siglo XVIII, tras la orden de extinción de las corporaciones gremiales, ingresan en ella hermanos de otras procedencias y adquiere esplendor inusitado en los primeros años del siglo XIX. En su Historia crítica y descriptiva de las cofradías fundadas en la ciudad de Sevilla, libro publicado en 1852, don Félix González de León informa que en 1804 hizo nuevo el paso de la Virgen del Valle, con las varas del palio de platina, que no conocemos, pero el año siguiente se hizo del grandioso y riquísimo palio de seda morado, esmeradamente bordado en plata, con dobles caídas, que le vendió la cofradía de Nuestra Señora de la Antigua y Siete Dolores, que está bordado en hojillas de plata, en curioso y bellísimo estilo orientalizante. El palio era del siglo XVII y tras diversas restauraciones y pasados sus bordados a nuevos terciopelos, es el mismo que en la actualidad posee, por lo que es el palio más antiguo de cuantos procesionan en la Semana Santa de Sevilla.
En dicho año de 1805, compró el magnífico paso de la Conversión del Buen Ladrón de la Cofradía de Montserrat, que arregló para el suyo de la mujer Verónica y aún construyó otro nuevo para el Señor de la Coronación de Espinas, estrenando las figuras del misterio de la Verónica que talló Petrone. En 1807, la Virgen del Valle procesionaba bajo palio, acompañada de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, como lo hizo numerosas veces a lo largo del siglo XIX, y podemos comprobar en esta interesante fotografía. En 1809, completa el magnífico palio con un nuevo techo, ricamente bordado a juego con las valiosísimas caídas. En la última Semana Santa del siglo XIX, estrenó el canasto del paso citado de la Verónica, que es el que actualmente procesiona, una hermosa talla de estilo barroco en la que se incluye una serie de relieves que poseía el paso anterior. 3 años después, en 1903, se le suprimieron varias figuras que afeaban el misterio, como ladrones, judíos, soldados romanos e incluso el cirineo, dejando a Jesús con la cruz a cuesta en su encuentro con las mujeres, en acertada composición plástica no exenta de dramático dinamismo y belleza formal. En 1910, Joaquín Bilbao y José Ordóñez hacen nuevas figuras para el misterio de la Coronación de Espinas, logrando una composición muy artística, con marcada línea ascendente de delante a atrás, desde el pie del judío que arrodillado se mofa de Jesús fingiendo adorarle, hasta la punta de la lanza que porta quien con ella le ajusta la corona de espinas. Este notable misterio lució mucho más a partir del año 1918, cuando estrenó el canasto popularmente conocido por el de los espejitos, porque en un barroco muy francés, rococó, incluye pequeños espejos silueteados en el calado de la talla. Esta peculiaridad artística y el hecho de su pequeño tamaño, casi cuadrado, lo distinguió como único en la Semana Santa sevillana, hasta que en 1967 fue alargada la parihuela, quedando, tras una reposición de los espejitos en 1975, como en la actualidad procesiona. El paso de la Virgen del Valle, una de las dolorosas más impresionantemente bellas de Sevilla, posee una personalidad muy definida, con su irrepetible palio del siglo XVII, prueba inequívoca del esplendor cofrade de hace 300 años nada menos. Alcanza insólita perfección a partir de 1920, cuando Juan Manuel Rodríguez Ojeda diseña y borda el manto actual, a juego con el palio. Al año siguiente estrena singular corona, la primera que incluye rutilantes estrellas en su ráfaga. Y en 1927, al labrar Eduardo Seco los magníficos respiraderos que luce hoy día, soberbiamente diseñado por Cayetano González. Con el mérito añadido de la peana, candelería, faroles, jarras y el gusto exquisito en la decoración floral, el rostro admirable de la imagen mariana realza su belleza sobre altar itinerante tan estéticamente conseguido, en el que la línea arcaica entronca con la vivencia actual más emocionada. La jornada excelsa del Jueves Santo sevillano la culmina y corona en majestad divina la portentosa imagen de Jesús de la Pasión, ese prodigio salido de la gubia del dios de la madera, Juan Martínez Montañés. Antes que existiera la reproducción fotográfica, multitud de historiadores, profesores de arte, dignidades eclesiásticas y escritores expresaron con las más elocuentes palabras la magnitud de esta obra artística. Ahora, en esta cinta de vídeo, toda palabra, por elogiosa que sea, debe enmudecer ante la rotundidad expresiva de la imagen gráfica. Así es la imagen de Jesús de la Pasión que se venera en la iglesia del Divino Salvador de Sevilla. El licenciado Alonso Sánchez Gordillo, que vivió en Sevilla el siglo de oro español, nos dice que en su tiempo procesionaba el Señor de Pasión con la cruz sobre sus hombros y Simón Cirineo ayudándole a llevarla, conducidos en unas andas por los mismos cofrades, pero no nos describe cómo eran dichas andas. Esta cofradía perdió sus pasos y todos sus enseres de culto con la invasión francesa, pero González de León, que describe, como ahora veremos, los pasos en 1852, habla del anterior, del perdido en 1810, y dice así: los pasos que perdió esta cofradía eran muy ricos. El del Señor era de carey, incrustado de plata, con lindísimos relieves en varias tarjetas. 30 años después, Bermejo describe este paso, cuya peana, sin igual en esta ciudad, estaba cubierta de hermosas chapas de carey,
decorándola perfiles, medallones y otros adornos de plata de gran valor. En 1865 estrenó otro paso, del que ya tenemos esta muestra gráfica y que en 1882 Bermejo describe como hermosa peana de forma antigua, con adornos, toda dorada. Sobre ella, en un figurado monte, va el Señor y Simón Cirineo. En 1941 salió en una pequeña parihuela llevada por los hermanos y en 1942 salió en el Paso del Cristo del Amor, que se lo cedió para el Jueves Santo, como podemos comprobar en esta curiosa fotografía de gran mérito, por ser este el único año en que puede verse al Señor de la Pasión sobre el antiquísimo Paso del Cristo del Amor. Al año siguiente, en 1943, estrenó el riquísimo Paso de Plata, diseñado y ejecutado por Cayetano González, que representa la más excelsa obra de arte creada en el siglo XX. Recreémonos en su contemplación unos instantes y enmudezca la voz, que el caminar de Jesús de la Pasión sobre tan fastuoso altar exige el silencio que le acompaña en su calle de la amargura redimida. Del Paso de la Virgen de la Merced, sabemos que en el siglo XVIII era de plata de ley con incrustaciones de nácar y que en 1843 adquirió el Paso de la Virgen de la Amargura. En 1854 estrena palio de platina con techo de tisú de oro y a finales del dicho siglo, en 1881, estrena manto bordado por Patrocinio López, que debe de ser el que aparece en estos grabados. En 1896, nuevo palio negro, bordado en oro, y al año siguiente este manto, conocido por el de la paloma, porque su bordadora, Emilia Salvador, dibujó en su centro una paloma. Así llegamos a 1928, en que al estrenar manto de terciopelo azul de estilo gótico sobre dibujo de Amiens, en oro e hilos de seda, y al año siguiente el palio a juego, inicia la realización del paso actual, completado seguida y sucesivamente con peana, varales y respiradero, todos en estilo gótico y de una extraordinaria belleza, como podemos comprobar en estas imágenes irrepetibles. Dice el Evangelio de San Juan: y llevando él mismo a cuesta su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario y en hebreo Gólgota. Así, Sevilla se convierte en esta madrugada del jueves al Viernes Santo en Nueva Jerusalén, en la que puede escucharse esta salmodia dolorosa. En camino hacia un Gólgota hispalense, Jesús de la Pasión, con tu cruz cargas. Las calles de Sevilla tórnanse en calles de amargura. Mas nosotros, los sevillanos, los hijos de tu Santísima Madre, la senda de dolor te iluminamos con lágrimas simbólicas de cera, porque no caigas una, 2 y 3 veces en tierra. Y te preceden cientos de hermanos para quebrar en sus pies descalzos las aristas hirientes de los guijarros. Que tus pies soberanos no pisen el áspero suelo. Que tus manos no encallezcan con el roce del tronco de la cruz. Porque no hayas de mirar al suelo, Jesús, en andas te llevamos los hijos de Sevilla. Y así fijes tus ojos en los corazones piadosos de los fieles que te imploran perdón y clemencia. Despacio, despacio, no sea que te fatigues, con pausado andar, por no cansarte, Señor. Nuestro espíritu se sueña, Cirineo. Que sí, Jesús, que las calles de Sevilla son calles de amargura rediviva. Y al fin, subes tu Gólgota, divino Salvador, cansado, silencioso, exhausto, quebrados tus hombros por el peso de la cruz. Quebrados esos hombros que en la cima gloriosa sostienen el universo. Llagados y sangrantes los pies que pisan la gloria. Escuchemos en silencio tus pisadas por la cuesta final. La noche envuelve tu aliento jadeante. Y en Gólgota hispalense, crucificado, muerto quedas de amor.
La Cofradía del Silencio es la madre y maestra no solo de todas las de esta ciudad, sino de las de los pueblos. Esta es la única que desde su institución no ha variado en nada su orden, su día y su hora. Esta es la única de Nazareno, cuyo título llevan ahora todas, porque este nombre no es el de la túnica con capirote, pues a esto se les ha llamado siempre penitente, sino el de los hermanos de Jesús Nazareno. Con estas palabras comienza el historiador Félix González de León su historia crítica y descriptiva de la Cofradía del Silencio. Y por la madre y maestra se la conoce y se la respeta aún hoy día, después de casi siglo y medio que el historiador acuñara la feliz frase. La Cofradía del Silencio ha sido la más constante de todas en hacer estación al alba del Viernes Santo y tiene el privilegio de ser la primera en hacer estación a la catedral en ese día sacrosanto de la Redención. De la Hermandad del Silencio poseemos el documento gráfico más antiguo que se conoce, en el que están dibujados sus pasos. Son estos grabados que obran en poder de la Hermandad y que Carrero recoge en sus anales. Datan del año 1611 y no nos pueden servir para conocer detalles de cómo eran los pasos, sino solo para saber que existían. Sabido es que hasta finales del siglo XVIII todas las cofradías abrían su procesión con la manguilla, no imponiéndose la cruz de guía como costumbre hasta el siglo XIX. La primera en usarla parece ser la del Amor, precisamente con la misma que procesiona actualmente. Libros que conserva la Hermandad nos ratifican haberla estrenado el año 1803. En 1804 estrenó Cruz de Guía la del Silencio y, curiosamente, la semejanza de ambas es manifiesta. El soberbio canasto del paso de Jesús Nazareno, tal y como lo vemos hoy, es fruto de la adición, en 1960, de estos faroles de plata de ley, obra de Villarreal, y sobre todo de la reforma importante realizada por Juan Luis Guerrero en 1903, siendo estas las dos aportaciones más interesantes efectuadas en el presente siglo a este curioso paso de 1737. Pocas hermandades podrán presumir de marianas como esta, que se distinguió como pionera en la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción en pleno hervor de la Reforma. La del Silencio, y como fruto de su amor a María y por defender su concesión inmaculada, comenzó siglos después a titular a su imagen de María Santísima bajo la vocación de la Concesión, título evidentemente no doloroso. Hemos visto el dibujo más antiguo de paso de palio y citado datos de dicho paso en los siglos XVI y XVII. Del pasado siglo es curioso recoger la bula de León XII, firmada en 1827, por la que autoriza a usar, en calidad de privilegio, del escudo pontificio pintado en 8 cirios de la candelería del paso de palio, y que en la actualidad podemos comprobar que la hermandad hace legítimo uso de tan insólito privilegio papal. En el presente siglo, el paso de palio experimenta positiva e importante transformación. De 1912 data la ya tradicional costumbre de engalanar el paso solo con flores de azahar, como homenaje a la pureza de María. Costumbre que ha adquirido categoría ritual y está consolidada con mimo y dedicación encomiable, por lo que representa de devoción y amor filial a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. 4 años después, el paso estrenó un precioso manto, ejecutado en los talleres de Olmos sobre dibujos de Herminia Álvarez Zudel, finísimo, que podemos admirar. En años sucesivos se completa este excepcional juego de bordado que tanta personalidad aporta a este paso con los estrenos del techo del palio y los característicos flamencos. Pero este paso, único en la Semana Santa de Sevilla, adquiriría su máxima peculiaridad en 1928 y 1930 al incorporar los magníficos respiraderos en plata de ley creados por Cayetano González y el nuevo palio de plata de ley con un peso de 40 kilos del rico metal y 3.000 piedras, cuya crestería está inspirada en la de la Basílica de San Marcos de Venecia y constituye una obra de arte inigualable, la cual, junto con el paso del Señor de Pasión, son no solo lo mejor de este artista impar, sino las obras cumbres de la Semana Santa en este su siglo de oro.
el cénit ascético de la madrugada sublime, sale a caminar por las calles de Sevilla el Señor. El Señor, así, a secas, porque es Señor de Sevilla en virtud de su gran poder. Y camina dolorido, ensangrentado, cargando con la cruz de nuestros pecados. Sus pies de madera pisan claveles, pero sus pies vivos calzan alpargatas, que el Señor de Sevilla, camina a pasos largos y firmes sobre los pies de los sevillanos que portan sus regias andas. La imagen de Jesús del Gran Poder posee, como su vocación indica, un gran poder de invitar a la oración. No hay sevillano que no rece a su Señor en la calle. Hasta los que no creen les brota espontánea, inevitable, una oración que apenas puede ser un suspiro, pero que no deja de ser un acto de fe, íntimo y casi clandestino. A Jesús del Gran Poder le pasa como a la Esperanza Macarena, que es muy difícil admirar el paso sobre el que procesiona, porque todos los ojos se clavan en su mágico rostro. Pero el paso del Gran Poder merece una descripción artística y una información histórica, porque, pese a ser el más imitado, es único y excepcional, por ser el paso más antiguo que ha llegado hasta nuestros días y que, curiosamente, es el que ha creado escuela y ha marcado estilo en la última etapa de la estética cofradiera, la que el profesor Sánchez Herrero titula acertadamente como superbarroca. No es extraño, pues, que el canasto del paso de Jesús del Gran Poder haya sido el ejemplo a seguir en numerosos pasos tallados desde la restauración borbónica de 1874 hasta hoy, porque representa un modelo excelso del altísimo nivel artístico alcanzado por la artesanía sevillana en tantos sectores decadentes siglo XVII. Del mismo tiempo, solo 7 años de diferencia en los 3 siglos transcurridos desde sus hechuras, es el canasto del paso del Cristo del Amor, otra de las obras cumbres del arte de los tallistas sevillanos. Estos 2 pasos son los únicos realizados en el siglo XVII que han llegado hasta nosotros, y aunque han sido, como veremos, repetidamente restaurados, constituyen sendas obras de arte testimoniales del apogeo de la cofradía barroca, ese fenómeno religioso seglar, artístico, popular, de enorme interés sociológico y antropológico, que mientras más se hurga en sus entrañas, más nos confunde, y que mientras más se profundiza en sus circunstancias de relación causa-efecto, más inconcebible se nos presenta. Para conocer los orígenes de tan excepcional joya artística como es el canasto del paso de Jesús del Gran Poder, consideramos fuente válida el libro titulado Noticia histórico-artística de la Sagrada Imagen de Jesús Nazareno, que con el título del Gran Poder se venera en su capilla del Templo de San Lorenzo de esta ciudad. Libro impreso en la imprenta de Rasco, que estaba en la calle de Bustos Tavera, número 1, el año 1898. Del paso cuya hechura fuera concertada por la Hermandad con Francisco Antonio Gijón, con fecha 4 de mayo de 1688, hasta el que podemos contemplar con nuestros ojos actualmente, hay las siguientes diferencias. En 1776, Blas Molner compuso 6 ángeles del paso. En 1853 se elevó la altura de la parihuela y se doró el paso. En 1858 estrenó candelabros con guardabrisas en sustitución de los antiguos faroles que fueron colocados en su altar y en jueves y viernes santos a los lados de la puerta de la iglesia de San Lorenzo. Estos candelabros, probablemente los primeros de guardabrisa que se utilizaron en Sevilla, los usó en el paso hasta que fueron sustituidos en 1909 por los actuales faroles hechos en Córdoba. Este es, pues, el único canasto en el que ha procesionado Jesús del Gran Poder desde que en 1620 fuera tallado por la genial gubia de Juan de Mesa. En cuantos grabados antiguos contemplemos, aparecerá el canasto que nos ocupa, el más antiguo y auténtico de cuantos salen en Semana Santa. Por último, recordemos que recientemente, en 1969, Guzmán Bejarano sustituyó el viejo monte, carcomido, restauró el canasto y talló un moldurón dorado a excepción de las maniguetas. Por haber llegado a ser paradigma de los canastos de los pasos de misterio de Sevilla, no me resisto a la tentación de reproducir la descripción que del mismo escribió su mayordomo hace prácticamente un siglo. Es de forma ondulada, presentando 4 caras, y en el centro de cada una fórmase un saliente, así como en las esquinas, en cada una de las cuales
hay un medallón en bajo relieve con los siguientes asuntos bíblicos: Moisés tocando con su vara la peña, la destrucción del templo por Sansón, el arca de Noé, David peleando con Goliat, Samson llevando sobre sus hombros las puertas de la ciudad de Gaza, Jesús en la calle de la amargura, la vuelta del hijo pródigo e Isaac llevando la leña para el sacrificio. En cada una de las esquinas se ven dos águilas entrelazadas, sustentando sobre las cabezas una corona imperial, siendo este detalle uno de los que dan más realce a la obra. Esta va rematada con su crestería correspondiente, enriqueciendo a 24 ángeles niños que en diferentes actitudes rodean los medallones referidos y otras cabezas de querubines alados, siendo estas esculturas bellísimos ejemplares de la escuela de la Roldana, así como los 6 de mayor tamaño, los de Molner, que en su actitud llorosa y con atributos de la pasión se ven en los extremos. La obra va dorada y estofada. Del primer paso de palio de esta hermandad, que tenemos constancia gráfica, es el estrenado en 1847 y que podemos admirar en estos dos grabados del último cuarto del siglo XIX. Era un palio de terciopelo negro profusamente bordado, al igual que el manto que le confesionaron las hermanas Antúnez y que estrenó en 1872 y que hoy luce la Virgen de la Estrella. Recreémonos unos instantes en la contemplación de este singular paso que nada desmerece del Señor.